Ahora sí, nuestra pasión que la gente no alcanza a entender porque es tan importante, administración pública y estructura del Estado, el sistema general de participaciones. Usted logró una vaina que realmente es increíble. El sistema general de participaciones es la plata que transfiere el Estado central a las regiones para que se gaste allá, ¿cierto? Básicamente, eso se había recortado sustancialmente la última vez que el Estado colombiano se quebró. Hace 22 años y perdieron los departamentos y municipios 400 billones de pesos con esa reforma de ese articulito. Claro, porque en parte esa crisis fiscal en Colombia estuvo cruzada por los problemas de la descentralización. ¿Cuáles son los problemas de la descentralización? La crisis financiera global, era más la recesión económica en el mundo y había un tema de endeudamiento excesivo de departamentos y municipios, sí. Y entonces el problema es que cuando se manda la plata para que en las regiones se ejecute, a veces se ejecuta mal o no están las estructuras como de planeación, de ejecución de esa plata y además se la roban mucho. No que en el Estado central no se la roben también, pero se la roban con maestría. Para el Estado central. Yo digo que a veces aquí pareciera, Daniel, que para unos sectores de la tecnocracia de este país, un funcionario a nivel nacional es un ángel y cuando aterriza los departamentos se vuelve demonio. No, el problema de la corrupción está en lo local, en lo departamental, en lo nacional. Pero usted sí hizo una vaina que es muy rara y es que yo no me acuerdo quién fue el que me dio esta imagen, pero era como ponerse, tal vez Alejandro Gaviria, era como ponerse las medidas encima de los zapatos. Ustedes primero definieron cuánta plata se le iba a transferir adicionalmente a las regiones antes de definir qué eran lo que iban a hacer las regiones sí, con esa plata. Eso es un muy mal ejemplo. ¿Ah? Yo creo que ponerse las zapatos antes de las medias era al contrario de lo que dice Alejandro. Ese es un cuento chimbo, Daniel, de los tecnócratas aquí en Bogotá que quieren mantener el poder y la chequera, que finalmente esa es una discusión política. O sea, a mí me decían, ¿por qué no definimos primero las competencias para después? O sea, eso es un chiste, eso es una burla. Una burla en la lógica política, en la lógica aristotélica. Municipio, en las dos, en las dos, porque ¿quién iba a definir competencia de eso sin verse obligado ya? Porque la Constitución decía que se iba a transferir recursos. Mire, este tema, Daniel, tiene que llevar a la más grande transformación estructural del Estado colombiano que hayamos hecho tal vez desde la reforma de Carlos Lleras Restrepo en el año 68, que hizo la desconcentración y que hizo varios temas de descentralización. Y cumplir la promesa de descentralización de 1991. Mire, esto es muy sencillo. Al final, la gente lo que no quiere es soltar el poder. Usted tiene que achicar el Estado central y fortalecer el Estado en los territorios. Si no, nunca vamos a conseguir seguridad y paz. Si usted no hace eso, entonces usted viene, entonces encontramos el tema de la corrupción. Claro, sin duda alguna hay corrupción en las regiones, municipios y departamentos. Y entonces vamos a manejar el Estado como lo estamos manejando hoy, ineficazmente, por el temor a la corrupción. Miremos a ver cómo la vamos a enfrentar, cómo hay más participación ciudadana, cómo hay más control social a esos recursos, que está contemplado dentro del proyecto de ley de competencia. Entonces, Daniel, yo sí creo que el orden era ese. Ahora tenemos el gran desafío de cómo vamos a achicar. Pero no es la lógica más lógica la suya. Yo entiendo la lógica política detrás, pero no es la lógica, es decir, además es que ustedes fijaron, las transferencias pasan entonces, según el acto legislativo, del 20% que es hoy, al 25% que es hoy, al 25, al 39, 12 años. 39.5. Dígame, o sea, con toda sinceridad, Cristo, ¿cómo negociaron ese punto 5? O sea, eso era como, no, yo doy 40, no, yo doy 38. Bueno, usted llegó y dijo, no, muchachos, vamos aquí, pongámonos serio, 39.5. No, hubo un modelo del Ministerio de Hacienda que decía que tenía que subirse máximo al 35. Y nosotros estábamos en el 46.5 de la Constitución del 90. Entonces cortaron diferencias. Y ahí se miró, pero hay modelos económicos, eso es totalmente sostenible. No, los economistas lo odian. ¿Ah? A usted lo odian. No, tampoco. Bueno, no. Lo critican fuertemente. No, depende. No, el único es Castellanos, el suyo. No, depende de cuál es economista. No conozco ningún economista que le guste esa reforma. ¿Cómo le va a gustar a los exministros de Hacienda si manejaron toda la plata y manejaron el poder y arrodillan alcaldes y gobernaciones? Yo le doy ese debate cuando quiera. Funcionarios de tercera y cuarta categoría
de Planeación Nacional y de Hacienda, poniendo a gobernadores y alcaldes a hacer antesala de 2, 3 horas, unos tipos que fueron elegidos popularmente. No, esa manera de gobernar el país es lo que nos tiene en este colapso, Daniel. Hay una vaina que esto cambiaría. Tenemos lo que estaban diciendo ellos, mantengamos eso igual porque eso funciona bien. Yo le pregunto, ¿qué hizo el Estado central con los 400 billones de pesos de más que se robaron con el articulito ese del Tampoco no se lo robó. No, se lo robaron porque era plata de los departamentos y municipios. No estoy diciendo que tal ministro se quedó con una plata. El Estado central. Solucionaron el problema de la educación, solucionaron el problema de la salud. Tenemos acueductos municipales y rurales en todo el país, hechos desde Bogotá. Yo le pregunto, ¿usted piensa que eso está funcionando? No. Obviamente que no. Entonces, Hicimos 4G, hicimos 5G. Sí, hicimos unas cosas, pero el tema central, que es resolver el problema de la gente, usted no lo resuelve desde Bogotá. ¿Qué hace el Invías con 2 billones de pesos para vías terciarias, definiendo en un mapa aquí en Bogotá cuál es la vía que necesita el sur de Bolívar para... Claro, y entonces ahí lo que usted tiene es una cantidad de congresistas, ¿cierto? Es decir, en las regiones entonces existen estos cacicazgos. El cacique hoy en día de un grupo político quiere ser el senador, ¿cierto? Porque es en Bogotá donde está la plata y donde está el lugar donde se necesita como la mayor incidencia política para lograr la intermediación. Lo que esta reforma lograría es que el cacique mande al hijo a Bogotá y él se queda en su región porque es el lugar donde él tiene la plata. No es capaz de romper ese círculo vicioso. Es como funciona el Estado federal en Estados Unidos, es como funcionan las autonomías en España, con los grandes, el PSOE, cuáles son los grandes varones electorales, el de Andalucía, tal. Aquí lo importante es que las cosas funcionen. Aquí lo importante no es, digamos, ahorita, por ejemplo, con un Estado centralista, ustedes que son tan buenos en esos estudios y profundizar en el tema político, ya hicieron la lista de cuántos hermanos, primos, padres o esposos de alcaldes y gobernadores actuales van a aspirar al Senado de la República. La tengo esta semana, pero la blanco. Van Federico. Con centralismo. Eso es con lo que dice usted, eso es con una autonomía, es con centralismo. Mire, olvidemos, nosotros aquí tenemos unas prevenciones enormes frente, y claro, el sistema político, ahí vamos a otro tema. Si eso no va acompañado de una reforma política, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Pero olvidémonos de eso. El tema es, nosotros necesitamos un Estado central mucho más chiquito en las grandes ciudades donde el ciudadano no necesita al Estado, donde hay más iniciativa privada. Y necesitamos un Estado en el territorio mucho más fuerte, que es donde el ciudadano lo necesita. Aquí la gente se olvidó, Daniel, de los 7 millones de colombianos que viven en los 170 municipios PD. Algo se ha hecho, y vamos a mantenerlos en la misma condición de ciudadanos de segunda categoría. Esa es la pregunta. Medellín no va a estar nunca totalmente segura mientras el Bajo Cauca antioqueño y el Urabá sigan en las condiciones que están. Cali nunca va a estar totalmente segura mientras no transformemos los territorios de Nariño, Chocó. Y llevamos 40 años hablando de eso, y me incluyo, y no hemos sido capaces de hacerlo. Es una decisión política, y eso es un acuerdo nacional. Yo le decía en los días de ministro a la gente de la bancada del Centro Democrático, hablando de la implementación del acuerdo de paz, si quieren no volvemos a hablar del acuerdo de paz, si quieren no volvemos a hablar de zonas PED. Pensemos en esos 7 millones, si necesitamos transformar esos territorios o no, o los vamos a dejar ahí. O Cúcuta nunca va a estar tranquila mientras el Catatumbo esté al lado de las condiciones que están. Eso es un tema que aquí evadimos los problemas de fondo por estar en el... Y lo seguimos evadiendo. Entonces, para que entre en vigor como esa reforma constitucional que empiece a cambiar las transferencias a partir del 2027 gradualmente por 12 años, tiene que aprobarse en el Congreso una ley de competencias. Eso se quedó para el próximo año, ¿cierto? No, espero que no, porque la norma constitucional dice que el proyecto se tiene que presentar antes del 31 de diciembre de este año. Ah, ok. ¿Y si no se cae el acto? Es una discusión jurídica, como todo termina definiendo. Pero no se va a solucionar en este gobierno, solo se tiene que presentar. Presentar para que el Congreso lo discuta, y tiene hasta el 31 de diciembre del 26 para aprobar la norma. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.